Hola, estamos con Karina Yaní. Ella es científico sobre desarrollo humano, biológico, ¿sí? Biología humana y biología del desarrollo. Y vamos a conversar hoy día dentro del marco del Congreso del Futuro 2017 y nuestra participación acá de Smart Coach. Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar contigo. Muy contenta de estar en Chile y en el Congreso del Futuro. Un muy bonito evento, ¿no? Sí. Karina, cuéntanos un poquito, ya lo conversamos nosotros anteriormente, pero ¿de qué va estas investigaciones que estás haciendo tú hoy día con peces, pensando, digamos, en la salud de las personas? Cuéntanos un poquito más de lo que estás haciendo. Bueno, la idea de mi laboratorio y de varios otros laboratorios en el mundo es tratar de entender a partir del desarrollo embrional cómo curar enfermedades. Y digamos, la gran idea que está atrás de este campo de la ciencia que se llama biología del desarrollo es que los procesos que utiliza el embrión durante su propio desarrollo se repiten en casos de enfermedades. Por ejemplo, si el embrión tiene que formar su páncreas cuando se está formando y llega a haber un caso de un tumor de páncreas, ese tumor de páncreas va a utilizar los mismos mecanismos para crecer que utilizó el embrión al principio para formar su páncreas. O sea que si aprendemos cómo el embrión forma su páncreas, sus vasos sanguíneos, su corazón, su cerebro, podemos utilizar esa información para trasladarla a la medicina, digamos. O sea que enfermamos igual que como nos creamos. Exacto. ¿Sí? En términos del mecanismo biológico. Exacto, muy parecido. Sí. Es algo que al principio lleva tiempo entender la magnitud de eso, porque es algo que no es intuitivo, pero sí. O sea, como yo digo, no inventamos la rueda cada vez, otra vez, sino que utilizamos los mismos mecanismos que para nosotros como biólogos significan los mismos genes. O sea, si un gen se activa para crear el corazón, va a ser el mismo gen que se active cuando hay un problema de corazón. Y así con todo el resto de nuestros órganos. ¿Y ese gen se activa de qué manera distinta? Porque me imagino que algo lo gatilla de manera diferente. Claro. A cuando nos estamos conformando de cuando nos enfermamos. Y sí, bueno, es que eso es una de las grandes preguntas de la ciencia, de la medicina. Para muchos de esos genes ya sabemos que son cosas del ambiente, digamos, la comida, la forma en que vivimos, obviamente radiaciones pueden activar genes de manera nociva, ciertos alimentos pueden activar genes de manera nociva y también la genética. Hay genes que nosotros los llamamos genes dormidos, que están ahí, nacemos con ese problema en alguno de nuestros genes sin siquiera saberlos, y cuando llegamos a una determinada edad y tampoco sin saber por qué, esa mutación, ese problema genético se activa y ahí viene el problema, digamos, la enfermedad. Un caso muy común es el cáncer de mama, sobre todo en poblaciones judías de origen ashkenazí. Se sabe que una gran parte de la población nace con una determinada mutación que lleva al cáncer de mamas, y no sabemos por qué se activa en un determinado momento y por qué se activa solamente en ese órgano, o sea, se activa solamente en mama, y por eso es cáncer de mama y no cáncer de hígado o de páncreas. No sabemos cuál es lo que le llamamos el second hit, o sea, el segundo golpecito, que es el que hace que ese gen se active y empiece la enfermedad. Cuéntanos, Karina, a partir de toda esta investigación que tú has llevado junto con tu equipo, el Instituto Weizmann, ¿cuáles son las repercusiones que esto puede tener en la salud de las personas normales, en las enfermedades más frecuentes que hoy día vemos? Bueno, mi laboratorio se especializa en el desarrollo del sistema cardiovascular, que para mí es un sistema fascinante porque primero, si miramos hoy las enfermedades más comunes en el mundo, desde ataque al corazón, infarto, stroke y cáncer, que también es una enfermedad que en definitiva tiene que ver con el sistema cardiovascular. Las mayores causas de muerte hoy por hoy en el mundo occidental tienen que ver con nuestros vasos sanguíneos, con nuestro corazón, con nuestro sistema cardiovascular. Entonces esa fue, digamos, la idea
que me llevó a hacer mi postdoctorado en biología vascular y volver con esa línea de investigación al Weizmann. Lo importante es la forma. Yo creo que a lo mejor lo más original en nuestra investigación es que trabajamos con peces. Nos fijamos en cómo los peces desarrollan su sistema cardiovascular y tratamos de aprender de efectos que vemos en peces y, digamos, proyectar hacia las enfermedades humanas. Y así hemos encontrado ya varios genes que nos han ayudado a tener la posibilidad hoy, por ejemplo, de crear células linfáticas en cultivo para poder usar para trasplantes. Hemos encontrado una relación inversa, por ejemplo, entre colesterol y la formación de vasos sanguíneos, que es totalmente opuesta a lo que se cree hoy por hoy en la clínica. Eso conversábamos nosotros delante, me parece súper interesante poder profundizar un poco más, porque hay toda una conciencia creada sobre el impacto del colesterol, y parece que la ciencia dice que no es tan así. Claro, es un tema muy controversial, y el mayor problema de este tema es que hay un manejo muy grande acá de la farmacéutica, de las empresas farmacéuticas, de los grandes laboratorios, que pagan a su vez ciertas investigaciones. Entonces, como que es muy difícil saber quién tiene la verdad. O sea que es algo que todavía vamos a encontrar tantas publicaciones diciendo que el colesterol es bueno para la salud, como la misma cantidad diciendo que el colesterol es malo para la salud. Ahora, lo que nosotros decimos, y el foco de mi investigación, no es si el colesterol es bueno para la salud o es malo para la salud. Nosotros lo que hemos descubierto es que el colesterol tiene la capacidad de frenar la formación de vasos sanguíneos. Eso es el primer dato. El segundo dato es que nosotros sabemos que cuando un tumor se forma, necesita un gran abastecimiento de sangre y de nutrientes, y por eso lo primero que hace es atraer una red muy grande de vasos sanguíneos. Ese es el segundo punto. Entonces, si hacemos ahora 1 más 1, tumor necesitó frenar los vasos sanguíneos. El colesterol tiene esa capacidad, quiere decir que en una persona con alto colesterol, un tumor en esa persona tendría menos probabilidades de desarrollo. Y eso es lo que hemos empezado a investigar en peces, lo hemos investigado también en ratones, y después en colaboración con el servicio de gastroenterología del Hospital Ígilo en Israel, hemos encontrado una correlación negativa también en pacientes. O sea, personas con alto colesterol en sangre tienen tumores menos agresivos, que se retraen más rápido y que tienen menos capacidad de generar metástasis, que a la larga el mayor problema del cáncer hoy por hoy sabemos es la metástasis y no el cáncer mismo. O sea que yo creo que lo lindo de esta investigación es que empezamos con pececitos, que para todo el mundo a lo mejor no queda claro qué hay entre un pez y un humano, pero los descubrimientos básicos que hacemos en el pez podemos trasladarlos hasta enfermedades que son obviamente de mayor importancia en seres humanos. Tú me contabas antes respecto a este estudio del desarrollo embrional, y te lo quiero volver a consultar ahora. ¿Cuál es la diferencia real si uno mira el embrión del pez, el embrión del ratón o el del ser humano? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hasta qué punto es esa diferencia? Bueno, esa es otra cosa que es fascinante, que yo creo que la mayoría de la gente tampoco lo sabe, es que si nos fijamos en el desarrollo embrional de todas las especies, o sea, todas las especies vertebradas, obviamente estamos hablando, cuando digo todas las especies, puede ser un pez, una salamandra, una gallina, el ratón, el elefante y el humano, digamos. En los primeros estadios del desarrollo somos todos iguales. La única diferencia, las únicas dos diferencias son el tiempo, o sea, el tiempo que le llega a un pez llegar a un determinado estadio es mucho más corto que lo que le lleva al ser humano. Pero entonces lo que nosotros vemos, por ejemplo, en 24 horas en un pez, que ya tiene formado todo su sistema cardiovascular, su cerebro, su hígado, su páncreas, todo está listo para empezar a funcionar. Ese mismo desarrollo llevará 3 semanas, por ejemplo, en un embrión humano y 1 semana en ratón. Hasta esa altura somos todos iguales, todos tenemos cola, todos tenemos los mismos órganos y ni siquiera tenemos, como humanos, una mente más desarrollada. O sea, tenemos exactamente la misma estructura mental,
Yo siempre digo que hay algunos que ahí se quedan, como adultos siguen teniendo mente de peces, pero si no, la mayoría de nosotros se sigue, a partir de ese momento el pez se queda ahí y solo sigue creciendo en volumen. Ajá. Y el humano sigue desarrollando el fine tuning, vendría a ser. O sea, ahora sí tenemos más diferenciación celular, más tipos de neuronas, y los pulmones se desarrollan al último. Por eso, cuando hay partos prematuros, hoy por hoy hay maneras de inducir la maduración de los pulmones para que esos bebés puedan respirar solos. Pero los pulmones se forman recién al último, o sea, casi en el último mes del embarazo. Ese sería el órgano que nos diferencia, por ejemplo, con el pez. Exacto, ¿sí? Exacto. O sea que el desarrollo, y cuenta una anécdota que había un anatomista en el 1600 que estudiaba ya embriología y acostumbraba a fijar en formol embriones de distintas especies y tenerlos obviamente todos catalogados, y un día se le mezclaron las carátulas, los rótulos de los frasquitos, y realmente no había posibilidad de diferenciar entre los distintos embriones, más allá de, otra vez, por el tamaño, porque obviamente el embrión de pez va a ser siempre más chiquito que el humano, pero a nivel anatómico, digamos, muy parecidos. Karina, a partir de estas investigaciones y este conocimiento que tú estás desarrollando junto con tu equipo, ¿cuáles son las perspectivas para la salud pública, para la calidad de vida? ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente que podrían llegar a conseguir con estas investigaciones? Yo creo que hay temas que son que son cruciales en este momento. Por ejemplo, la generación de órganos para trasplante es algo que es súper necesario en este momento. El mayor límite hoy por hoy es obviamente los órganos. Ya la ciencia, la medicina saben cómo trasplantar órganos, y hay un montón de gente que se muere en la lista de espera de trasplantes porque la donación de órganos todavía, primero, que no está súper generalizada, y segundo, que no siempre tenemos el donante perfecto y no siempre tenemos un donante de la edad necesaria. O sea que, por ejemplo, la posibilidad de generar órganos para trasplante es algo que es una yo creo, de las implicaciones más importantes de trabajos de biología del desarrollo. Otra es la regeneración de órganos. O sea, si una sola parte del corazón, por ejemplo, se ha muerto en un ataque al corazón, no va a hacer falta trasplantar el corazón, sino que si encontramos la manera de regenerar esas células, de volverlas, digamos, esas células no es que las vamos a volver a vivir, pero sí las células que están alrededor, si lográramos que esas células se dividan de nuevo y llenen esa zona que se ha muerto, sería obviamente una cura para ese ataque al corazón. Hoy por hoy no sabemos cómo hacerlo, pero eso es lo que se llama medicina regenerativa, que también parte de los estudios de biología del desarrollo. Ahora, Karina, disculpa, sí. Si nos regeneramos, ¿cuánto podemos vivir entonces? Estamos hablando de regeneración de órganos. Okay. O sea, hay organismos, por ejemplo, la planaria, que es un tipo de gusanito, que si uno puede agarrar una planaria y cortarla en 200 pedacitos, y cada uno de esos pedacitos va a generar un gusano nuevo con toda la información que tenía el gusanito. O sea, en ese animal no hablamos de cuánto tiempo viven, porque no sabemos. O sea, no sabemos cuándo nació ese pedacito. Y en nuestro caso no es así, porque en nuestro caso, por ejemplo, si hablamos de clonación, ¿sí? O sea, si yo ahora, hoy por hoy podemos a nivel tecnológico agarrar una célula de mi piel, de tu piel, y clonar una persona, o sea, un doble mío. Ahora, esta persona no es que va a ser, no es que va a empezar a vivir desde el momento en que nace, a pesar de que va a nacer como un bebé también, pero la edad celular de esa persona va a ser la mía de hoy. O sea, va a ser una persona que nazca con células, se va a ver como un bebé. No es que va a nacer, yo cuando le explico esto a mis niños, dicen, ¿pero qué? ¿Va a nacer con cara de viejo? No, va a nacer y se va a ver como un bebé. Pero la edad de las células va a ser la edad anterior. Entonces esas células ya tienen como un reloj propio interno que les dice cuántos años tienen las células. O sea, esa persona va a vivir menos. Exacto. Porque ya empezó a vivir en otro. Esa fue, por ejemplo, una gran sorpresa de la primera clonación con Dolly, la ovejita Dolly. Esa fue una gran sorpresa, porque nadie se imaginó que Dolly iba a nacer mucho más vieja de lo que nace una oveja bebé que tiene 0 años cuando nace. Entonces,
Todas esas son cosas que aprendemos a partir de trabajos de biología del desarrollo, que en definitiva pueden aplicarse a cualquier, digamos, casi a cualquier tema de la medicina de hoy, porque la medicina de hoy va encaminada a una medicina regenerativa. Tú hablabas de estos estudios del corazón, ¿sí? Yo en alguna parte por ahí he leído que también el corazón tiene vibraciones magnéticas, tiene otras cualidades que antes no conocíamos. Sí. El corazón, ¿cuántas funciones cumple más allá de la mecánica, del músculo que irriga la sangre? Es la única función. La única función. La única función. Okay. Toda la historia romántica del corazón se nos queda fuera. ¿Viste? Lamentablemente, pero vos sabés que yo creo que se ha puesto el corazón como el órgano del Valentine's Day, justamente porque le llamamos los sentimientos, porque cada vez que algo, digamos, nos sorprende, nos pone contentos, nos pone tristes, los latidos del corazón cambian. O sea, hay una conexión directa entre la mente y el corazón, porque a partir de la irrigación sanguínea nosotros controlamos todo el resto de nuestro cuerpo. O sea, si tengo miedo, necesito que mi corazón ahora mande más sangre para poder salir corriendo. Exacto. Entonces, por eso es que se asocia el corazón con los sentimientos, porque la mente no lo podemos sentir. El corazón es algo que sentimos físicamente. O sea, yo me enamoré, ahora mi corazón late fuertísimo, porque mi mente le ha ordenado ahora mandar más sangre. O sea, esa es la... Ok, se nos cayó el romanticismo ahí. No, al contrario. Todo lo contrario. Yo creo que no, al contrario, es una manera más, digamos, más tácita de ver los sentimientos. Ajá. Si uno los entiende, se digamos, siente ahí dentro del pecho. Claro. Oye, Karina, y tengo que hacerte esta pregunta, te la hice anteriormente. Tú trabajas directamente con la vida, ¿sí? Sí. Tú trabajas directamente con los primeros momentos de la vida, ¿sí? Cuando esto se empieza a gestar desde algo unicelular, claro, y termina siendo un ser complejo, con un montón de aristas, en el caso de nosotros como seres humanos, además con una cognición y una capacidad creativa que abre estos aspectos y un montón de espacios nuevos. Esto es, y te lo consultaba antes, a tu juicio personal, más allá de la ciencia, ¿parte de un proceso evolutivo o hay acá algo más divino en el inicio de la vida? Sí, bueno, yo como te decía antes, primero yo creo que el inicio de la vida es un milagro, o sea, la vida es un milagro. Es algo que hace miles de años que estamos tratando de entender cómo pasa y no entendemos todavía. O sea, entendemos una mínima parte y cada vez vamos entendiendo más, pero es un proceso que es demasiado perfecto. Y yo creo que con todo lo que la ciencia avance, nunca vamos a llegar a, digamos, aún si somos capaces de generar todos los órganos en un platito, no vamos a ser capaces de armar ese rompecabezas y crear un ser humano. Y aunque le pongamos inteligencia, hagamos un robot, es una maquinaria perfecta, si uno lo piensa así. No solamente en cómo funciona, sino en su individualidad. La cantidad de combinaciones, o sea, es algo que no cabe en el cerebro entender cómo esas cosas pasan. O sea que más allá de ser creyente, no creyente, yo digo, acá hay algo que no vamos a entender. Yo no sé si es un Dios, si es la evolución. Yo no creo mucho que haya sido, o sea, no creo en la evolución sola, digamos. Algo acá hay más que eso en esta creación que es realmente milagrosa. Pero tampoco no lo vamos a poder contestar eso científicamente, me parece. A lo mejor algunas partes sí, pero no todas. Fantástico, Karina, te quiero dar las gracias por esta conversación, por tu conocimiento y desearte mucho éxito también en los proyectos que vienen, en cómo avanza esta investigación que tiene, un objetivo además tan bonito, ¿no? De poder mejorar la calidad de vida, de poder saber más. De poder saber más, poder vivir mejor también y ir construyendo el siguiente peldaño del desarrollo y de la ciencia. Así que muchas gracias, Karina, y mucho éxito. Muchas gracias.